¿Qué tal amigos? Hoy presentamos a través de Pluma Digital una entrevista para tratar el tema coyuntural del país. En el tema político, soy Felipe Bambari y es un gusto poder compartir hoy. Le damos la bienvenida a nuestro espacio a Lucio Gutiérrez, expresidente del Ecuador. Lucio, bienvenido a nuestro espacio. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo, un abrazo a los amigos de Cuenca y de todo el país que nos están escuchando. Lucio, quisiera saber la postura que se tiene, ¿no? Dentro de lo que usted ya ha atravesado en la presidencia del Ecuador hace algunos años, lo que estamos atravesando dentro del país es un problema bastante complicado, bastante grande, ya que el gobierno nacional, hablamos de Guillermo Lasso ahora, no ha cumplido con las ofertas de campaña en su primer punto, y en el otro es que la mayoría de los ecuatorianos están en una desaprobación casi total, por no decir en su totalidad, ¿no? Sin embargo, ¿qué se puede analizar ahora? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo se siente desde la parte en la cual usted está al gobierno de Lazo ahora? A ver, primero, estamos completamente de acuerdo en la protesta social. El pueblo tiene todo el derecho a reclamar porque no hay medicinas en los hospitales, las carreteras destruidas, la inseguridad ciudadana realmente es insoportable. Uno no está seguro en ningún lado, no puede caminar tranquilo por la calle, no puede ir a un restaurante, ni siquiera en la casa estamos seguros. No hay empleo, no hay cupo para los estudiantes universitarios, la corrupción campea, la impunidad también. El presidente de la República no ha cumplido sus promesas. Él ofreció recuperar la plata robada. El propio presidente dijo que en el gobierno de Rafael Correa, con el presidente ahora prófugo de la justicia, Rafael Correa, y los que gobernaron con él, se robaron aproximadamente 70.000 millones de dólares, pero el presidente permite que salgan los presos de la cárcel, como el señor Jorge Glass, como Alex Bravo y otros, sin devolver un solo centavo del pueblo ecuatoriano. Es decir, ha incumplido totalmente sus promesas y su responsabilidad como presidente de la República. Pero también con la misma frontalidad mencionamos que estamos opuestos a cualquier acción de vandalismo, a cualquier aprovechamiento de la situación por parte de gente infiltrada para que destruya los medios públicos y también los medios privados. Eso por un lado. Por otro lado, la situación política está siendo aprovechada por algunos politiqueros para crear más caos, para crear más confusión, porque el objetivo fundamental es lograr la impunidad. El objetivo es captar el poder, me refiero a estas mafias politiqueras, porque no podemos hablar de políticos serios, es captar el poder para lograr la impunidad, para desvanecer los juicios y las sentencias en contra del expresidente prófugo de la justicia, me refiero a Rafael Correa, y los otros que igualmente se encuentran prófugos en México. Y para lograr ese fin, como decía Maquiavelo, el fin justifica los medios. Para lograr ese fin, quieren de alguna manera, pues, lograr la destitución del presidente de la República, inclusive violando la ley, inclusive inventándose argumentos que no existen en la Constitución de la República. De ahí que la recomendación, si es que así se la puede llamar, o qué haría yo de presidente de la República, es ir a la Asamblea. Y eso es lo que le digo al presidente de la República. No le tenga miedo al juicio político. Vaya a la Asamblea, enfrente el juicio político, desnude a sus interpelantes, que la mayoría pues son parte de una organización que más que política es delictiva, y va a ver que el pueblo ecuatoriano le va a apoyar. Y si no logra cambiar el criterio de los asambleístas, pues tiene el as bajo su manga, que es la muerte cruzada. Firme la muerte cruzada y entonces salga presidente Lazo con dignidad y no pues como se encuentra en este momento acorralado, porque es evidente que existe un pacto entre Lazo con Rafael Correa. Por eso Jorge Glass salió de la cárcel sin devolver un solo dólar de la plata robada. Por eso el presidente Lazo no ha podido recuperar un solo dólar de la plata que él mismo la fijó el robo en 70.000 millones de dólares. Justamente lo que usted decía y también se han dado las versiones, ¿no? De que usted daba consejos de lo que tiene que hacer o de lo que podría hacer el presidente Lazo. Sin embargo, en estos ya casi 2 años de gobierno que está el gobierno prácticamente, valga la redundancia, no se ha hecho gran cosa, ¿no? Y como bien menciona usted,
Parte de la asamblea son un grupo de correístas, los otros de Creo y los otros de Pachacutic. La muerte cruzada no es uno de los primeros puntos de los que se habla ahora. Ya hace algunos meses atrás se había dicho también lo mismo. Sin embargo, esto, ¿en qué implica? Porque el país sigue con una desestabilidad política al 100%. No hay digamos, un pie que continúe el camino correcto para que lo que se propone y lo que se ha propuesto el gobierno siga continuando, si no las trabas van a seguir ahí. A ver, ¿qué es lo que tenemos en los últimos años en el Ecuador? Un desencanto del pueblo ecuatoriano, especialmente de los jóvenes, con respecto a la política. Y eso hace pues que la gente cada vez se preocupe menos de la política, cada vez la gente se desentienda de la política y estamos llegando a lo que decía Platón, ese filósofo griego hace más de 2000 años, que el precio de desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores hombres. Y eso lamentablemente está pasando en el Ecuador 2000 años después. ¿Qué es lo que tiene que hacer el presidente Lazo? A ver, primero, los ecuatorianos eligen a un presidente para que uno tome decisiones, aún a riesgo de su estabilidad política. El objetivo de un presidente de la República es lograr transformaciones, es luchar contra la corrupción, es sancionar a los grandes delincuentes politiqueros, no terminar necesariamente los 4 años de su mandato. Y para terminar los 4 años de su mandato, hacer cualquier cosa. Si roban a la derecha, mira a la izquierda. Si roban a la izquierda, mira para la derecha con tal de terminar sus 4 años. Para eso no está un presidente de la República. Y le dice a un presidente de la República que me siento orgulloso, no por tener los mejores logros, las mejores cifras sociales y económicas de toda la historia del Ecuador. En mi gobierno la economía crecía cerca del 9%, el crecimiento más alto de América. En mi gobierno, en el Ecuador se invertía más que en Colombia, más que en Perú, inclusive más que en Chile y Argentina. No, no por eso. Yo me siento orgulloso porque a diferencia de los otros gobernantes, fui el único que realmente enfrenté a la oligarquía corrupta. En mi gobierno encarcelamos a 5 banqueros ladrones que se robaron el dinero de los ecuatorianos en el feriado bancario. En mi gobierno recuperamos 1.000 millones de dólares de la plata que se robaron esos banqueros en el feriado bancario. Y en mi gobierno, a diferencia de lo que hizo Rafael Correa, Lenín Moreno y lo que está haciendo Lazo, que es condonar deudas a los más ricos del país. En mi gobierno, a los deudores morosos, a los que no querían pagar, no les condonamos deudas, les incautamos bienes. Entre ellos, entre esos 190 deudores morosos, al hermano del expresidente León Febres Cordero. Esto es lo que irritó a la oligarquía. La oligarquía se levantó, liderada por León Febres Cordero en la costa y por Rodrigo Borges en la sierra, y son ellos, especialmente León Febres Cordero, el que se reúne con los generales del mando militar del año 2005, compra a los generales, y esto es literal, y son los generales los que me quitan el respaldo y se cae el gobierno. Pero repito, yo me siento orgulloso, me siento tranquilo de haber tomado esas medidas. No faltó alguien que me dijo, oye, no te metas con los banqueros, no te metas con León Febres Cordero. No, no faltaron voces en ese sentido, pero repito, un presidente de la República está para tomar decisiones. Y estas que acabo de mencionar, haber encarcelado a banqueros, haber recuperado más de 1.000 millones de la plata que ellos se robaron, haber incautado bienes a la oligarquía corrupta del país, es lo que me costó el puesto, porque especialmente para ustedes jóvenes, el Ecuador no se paralizó ni medio minuto. En Quito tal vez habrían 500 personas, a lo mejor 1.000, si alguien quiere más, correcto, pongan 3.000, pongan 5.000, pero no es razón para tumbar a un presidente de la República, porque en el caso mío no hubo un solo indígena en las calles, la CONAIE no dijo absolutamente nada. En mi gobierno fue la oligarquía, las élites, élites militares, élites políticas, Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática, élites económicas, los banqueros y también las élites de los medios de comunicación, que no tuvieron ese interés, esa responsabilidad y que más bien se sumaron al golpe de Estado, especialmente Teleamazonas, que incitaban a dar el golpe de Estado para crear ese escenario de confusión y los generales aprovecharon, comprados por la oligarquía, para quitarle el respaldo a Lucio Gutiérrez. Los Pero propios acá diputados en social cambio se cristianos. habla, acá en cambio se habla ahora de este grupo de narcotráfico, de los grupos y bandas que están acá en el país. Prácticamente desde que estaba Correa y todo lo que se ha dicho, ¿no? En el tema de corrupción,
y cómo ha sido el tema de las campañas políticas lideradas por estos grupos de mafia que ahora también hacen daño al país y prácticamente el gobierno no ha hecho nada. ¿Cómo darle una salida en sí al gobierno, al país como tal, ya que estamos liderados tal vez por el narcotráfico netamente y los grupos que no permiten que el gobierno tome una decisión acertada también? La salida honrosa en este momento y que el país aplaudiría es que el presidente de la República haya o no haya juicio político, tiene que ir a la Asamblea. Si es que hay juicio político, presidente Lazo, no le tenga miedo al juicio político, vaya a la Asamblea. Y si es que no hay juicio político, presidente de la República pida ser recibido por la Asamblea y desnude la corrupción en el país y desnude a aquellos que le quieren destituir y desnude a estas mafias politiqueras que están vinculadas al narcotráfico y que quieren apoderarse para destruir a nuestro país. Y va a ver cómo, presidente Lazo, usted recibe el apoyo del pueblo ecuatoriano. Y como mencioné hace un momento, si es que los asambleístas, politiqueros, comprados por las mafias del narcotráfico, deciden destituirlo, pues el presidente tiene bajo su manga el as de firmar el decreto y convocar a muerte cruzada. Y entonces el pueblo ecuatoriano le va a apoyar, le va a agradecer al presidente Lazo. Porque, repito, un presidente es electo para tomar grandes decisiones en beneficio de todos los ecuatorianos, aún a costa de su estabilidad política. Y nuevamente vuelvo a mi ejemplo. Si yo no encarcelaba a los banqueros, si no recuperaba la plata que ellos se robaron, si no incautaba bienes y hacía lo que hizo Rafael Correa, lo que hacía Lenín Moreno, lo que hace Lazo, de condonar deudas a los más ricos, de mirar para otro lado, no encarcelar a los banqueros, posiblemente terminaba mis 4 años, pero hubiera sido un gobierno de ignominia, hubiera sido un gobierno de un presidente que gobernó a favor de las élites corruptas de nuestro país. Un presidente, repito, es electo para tomar decisiones aún a costa de su estabilidad política. Y por eso es lo que yo me siento orgulloso de haber enfrentado realmente a la corrupción en el país, de haberle puesto el dedo en la llaga a la oligarquía corrupta. Sin embargo, pues distorsionaron la realidad y dicen que a Lucio lo sacaron porque le trajo a Bucarán, mentira, que a Lucio lo sacaron por la pichicorte, mentira. La traída de Bucarán fue parte de la estrategia entre los generales traidores con la oligarquía, especialmente de la banca en el Ecuador, porque para que los generales decían, a ver, para nosotros quitarle el respaldo debe haber gente en la calle, alguien debe estar protestando. Entonces armaron todo este tinglado, toda esta estrategia perversa, le trajeron a Bucarán y le culparon a Lucio Gutiérrez. Destituyeron a la Corte, nombraron a una nueva Corte Suprema de Justicia. Inicialmente el presidente era un señor, un doctor Rodríguez, que parece que él no estaba de acuerdo en este plan macabro, lo destituyen al doctor Rodríguez, lo ponen al doctor Castro Dager, a quien lo decían Pichi Castro, y de ahí el mote que tiene esa corte de la Pichi Corte, y entonces viene Bucarán y le culpan a Lucio Gutiérrez, y algunos sectores de la oligarquía del norte de Quito salían a protestar a partir de las 5, 5:30 de la tarde, hasta las 7, 7:30, en que volvían a sus casas. Y el país así. Hablando de esos planes un poco, como lo menciona usted, macabros, la CONAIE salió también a dar declaraciones. Hasta el momento no se ha definido nada sobre un nuevo paro que se dé. Sin embargo, ¿cree que hay ahora una fuerza de la CONAIE como tal y el resto de organizaciones sociales acá en el país para poder sacar a un gobierno actualmente acá en el 2023 en el que estamos? ¿O está un grupo débil todavía? Ya que ellos también han tenido sus discrepancias con la Fenocin, entre otros. Entonces, ¿habrá la posibilidad de eso o será una paralización más? Yo pienso que va a ser una paralización más. Primero, porque en el Ecuador todos hemos aprendido y con mucho dolor que los golpes de Estado no benefician a nadie. Los golpes de Estado perjudican a todos, especialmente a los más pobres y de una manera prioritaria a los indígenas. Porque la pregunta es, ¿en qué se ha beneficiado el Ecuador después del último golpe que le dieron a Lucio Gutiérrez? El Ecuador estaba acá, el Ecuador estaba a un paso de ser un país del primer mundo, porque crecíamos al 9%, Chile crecía a menos del 7%, recibíamos más inversión extranjera que Chile. Estábamos a punto de firmar acuerdos comerciales
con la Unión Europea y con los Estados Unidos. Habíamos sacado a licitación la construcción del complejo petroquímico de Jaramijó, que además de la parte petroquímica era una planta para refinar 300.000 barriles diarios de petróleo y pasar de lo que somos actualmente importadores de derivados del petróleo a exportadores de derivados del petróleo. Esto nos hubiera ahorrado más de 4.000 millones de dólares anuales, que en 15 o más años tendríamos más de 60.000 millones de dólares, no la deuda externa. El país estaría a punto de ser una nación del primer mundo y no en la situación desastrosa en la que actualmente nos encontramos, dominados por las mafias del narcotráfico, por las mafias internacionales, carteles de la droga de México, mafias albanesas, etcétera. Entonces el pueblo ya aprendió, los generales también aprendieron que el golpe de Estado perjudica a todos. Las Fuerzas Armadas están insoletas. Con Lucio Gutiérrez las Fuerzas Armadas se estaban recuperando, estábamos recuperando el material bélico, se les trataba con consideración a los militares. Vino después del prófugo de la justicia y los trataba a los generales con la punta del zapato, y ahí sí los generales bajaron la cabeza. Todos hemos aprendido y por eso no creo, primero, que no le conviene al Ecuador un golpe de Estado. Segundo, pienso que nadie con los cinco sentidos quiere un golpe de Estado. Solamente aquellos que quieren lograr su objetivo de impunidad en el Ecuador, de eliminarle los delitos que le tienen en calidad de prófugo a Rafael Correa y a los miembros de su banda que están en México. Solamente ellos persiguen esta inestabilidad porque no les importa nada, porque ellos tienen sus bolsillos forrados de miles de millones de dólares. Basta verle al presidente Correa. Él no se mueve por el mundo en avión comercial como cualquiera de los mortales ecuatorianos. Él se mueve en avión privado que cuesta algunas decenas de millones de dólares. ¿De dónde tiene plata para, como un jeque árabe, moverse por el mundo y tener ese avión a su entera disposición parqueado en el país que él está visitando, México, Argentina, Venezuela o Cuba? Esa es la situación difícil, dura, amarga por la que estamos atravesando los ecuatorianos. Y no podemos volver a esa situación de corrupción, de impunidad. Por eso le decimos al presidente Lazo que se pare duro, que vaya a la Asamblea Nacional, que enfrente el juicio político, que desnude a estas mafias politiqueras, y va a ver que el pueblo le vamos a apoyar nuevamente al presidente Lazo. Lucio, hablando de salidas y cosas puntuales que el gobierno no ha hecho todavía, más de 1 millón de ecuatorianos ya mismo han salido del país en esta nueva ola. Hablamos del tema de pandemia y en este año 2023 con la migración hacia Estados Unidos nuevamente. Hubo una época en el 99, en esas fechas, Así es. que salía mucha gente. Ahora hay una nueva ola mucho más grande. Sumamente, como lo dijo usted en su momento, muchos jóvenes, muchas familias, Bueno, hemos visto muertes en la frontera, justamente personas que están detenidas allá, ecuatorianos. ¿Cuál sería la salida para eso, ya que el gobierno no ha hecho nada y está con los ojos ciegos totalmente? Eso una, y eso va ligado al tema del desempleo y la inseguridad que vivimos en el país. Cada día muertes y más muertes, no solo en Guayaquil, en Esmeraldas, en Quito, en Cuenca. Entonces, ¿cómo solucionar esas arterias que están desconectadas acá en lo que ha sido el gobierno y prácticamente están haciendo más daño a la política y de lo que estamos hablando justamente ahora? a ver, podría yo decir mi experiencia, qué es lo que hice yo como presidente de la República, porque también tenía amenazas. Al norte, la narco-guerrilla de las FARC colombiana. Al sur, focos todavía de la, asimismo, narco-guerrilla de Sendero Luminoso. Y tenía pues la seria posibilidad de que invadan el país y de esa manera incrementen mayor la delincuencia en el Ecuador. ¿Qué es lo que yo hice? Tomé la decisión de colocar el requisito del pasado judicial, que es el historial delictivo, para todos los turistas que por tierra ingresaban o querían ingresar al Ecuador. Con esto limitamos el ingreso de delincuentes, de sicarios, de narcotraficantes a nuestro país. Vino el prófugo Rafael Correa, levantó ese requisito y le convirtió al Ecuador en lo que es ahora un
basurero de la delincuencia internacional, de las mafias internacionales y un paraíso de la droga. ¿Qué es lo que hay que hacer? Volver a implementar ese requisito para limitar el ingreso libre de delincuentes como hoy existe en nuestro país. Segundo, aunque puede ser esto polémico, pero en mi gobierno teníamos la autorización para que la gente que no tenía antecedentes delincuenciales, que estaba psicológicamente bien a través de un examen psicológico, que recibía el entrenamiento de Fuerzas Armadas, que estaba bajo el control de Fuerzas Armadas, tenía la autorización para portar un arma de pequeño calibre, pero para defensa personal. Y no hay un solo registro de alguien que tenía autorización para llevar un arma la haya mal utilizado. El arma genera un ambiente disuasivo para los sicarios que hoy, como saben que estamos todos indefensos, ingresan a un restaurante, preguntan por el nombre de la persona, a ver quién es Lucio Gutiérrez, yo, se acercan y le disparan y le matan sin darle la más mínima posibilidad de defensa a ese compatriota. ¿Qué más? En mi gobierno teníamos los radares para controlar el espacio aéreo ecuatoriano. Rafael Correa destruyó esa defensa aérea que tenía el país para permitir, en el caso de Rafael Correa, que ingresen las narcoavionetas a su entera voluntad. Hoy continúa lo mismo. Presidente Lazo, reaccione, compre radares, protege el espacio aéreo ecuatoriano y va a ver que las narcoavionetas ya no van a poder ingresar y salir como están saliendo ahora. En mi gobierno teníamos un convenio para que desde la base ecuatoriana de Manta, con tecnología, se combata a los carteles de la droga. Rafael Correa, como parte de su política a favor de los carteles de la droga, no renovó ese convenio y le convirtió al Ecuador en un paraíso para los carteles de la droga. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que volver a firmar un convenio con algún país que tenga esa tecnología y como ya no se puede instalar en bases militares, puede instalar en cualquiera de los cientos de edificios públicos que tiene el Estado ecuatoriano. Si Rafael Correa destruyó los organismos de inteligencia militar y policial para que la delincuencia internacional haga de las suyas en nuestro país, hay que volver a fortalecer a esas organizaciones de inteligencia militar y de inteligencia policial para que puedan combatir adecuadamente a la delincuencia. ¿Qué más hacer? Ponga controles en las cárceles. Desde las cárceles, por teléfono, ordenan el cometimiento de crímenes en diferentes sectores del país. Puede colocar inhibidores de llamadas de telefonía celular. Si los delincuentes están utilizando eso para poder asaltar los edificios, para meterse a las urbanizaciones y de esa manera, pues, desactivar la posibilidad de pedido de auxilio a través de llamadas celulares y Lazo no lo puede hacer. Cuando uno vuela en avión, el momento que se olvidó una moneda de 1 centavo, de 5 centavos en el bolsillo del pantalón y va a pasar por los escáneres de seguridad, suenan. Uno tiene que sacar esa monedita, colocar en el mostrador para pasar por el filtro de seguridad. Presidente Lazo, ¿cómo es posible? ¿Cómo usted explica que a las cárceles ingresen fusiles? Fusiles. No estoy hablando de una monedita de 5 centavos. Entonces, también hay una complicidad del presidente Lazo. No reacciona el presidente Lazo. A usted, presidente Lazo, le elegimos para que gobierne a favor de la mayoría de ecuatorianos, no para que esté sometido y secuestrado por las mafias politiqueras que desde Bélgica, que desde México están disponiendo qué es lo que debe hacer usted. Ya libérese de esas ataduras y escuche el clamor del pueblo ecuatoriano, vaya a la Asamblea Nacional, enfrente a los que le quieren destituir, desnúdeles en los casos de corrupción en los que están inmersos estos grupos, prácticamente mafias politiqueras, y va a ver cómo recibe nuevamente el apoyo del pueblo ecuatoriano. ¿Usted cree que el gobierno nacional no solo haga caso de las recomendaciones que hace Lucio Gutiérrez, sino muchas otras personas más vinculadas a él? ¿O cree que él siga cegado pensando que las cosas están bien acá en el país? Le hemos dicho también al presidente de la República, en broma y en serio, que vaya donde un médico para que no sé, pues se limpie los oídos, para que escuche ese clamor ecuatoriano, esa
sugerencias que se le hace por el bien de la República, que vaya también, no sea un sacerdote para que se confiese y deje de mentir y deje de ser ingrato con las personas que le apoyaron al presidente Lazo. Si él se compromete a algo, cumpla con esas promesas. El problema es ese, se compromete y no cumple, y entonces todos los sectores también, y ahí los indígenas tienen razón, no ha cumplido con varias promesas que les hizo a los indígenas. El presidente sabe hasta dónde llegar, y aquí, una vez más, me permito hacer una recomendación. Mire, nosotros tenemos ahí un grupo que son las DPL, Desarrollo, Patria, Libertad, que se ha desarrollado una, una plataforma tecnológica sostenible y sustentable para, por ejemplo, lograr la focalización de todos los combustibles en el Ecuador, no solamente para los sectores que están reclamando, para la clase media hacia abajo, porque la clase media es el sándwich. Los errores de los gobernantes los paga la clase media y eso no puede ser. Con esta plataforma tecnológica se va a controlar todos los oleoductos y poliductos que tenemos en el Ecuador, los robos que existen de combustible, las fugas que existen de combustible, el contrabando que existe con el combustible. Aquí nos vamos a ahorrar varios miles de millones de dólares que van a servir para muchos temas. Uno, para potenciar la producción de petróleo. Yo dejé de 350 en 550.000 barriles diarios de petróleo. Los gobiernos posteriores han sido tan ineficientes que la producción de petróleo está en alrededor de 400.000 barriles. Se han perdido 100.000, 150.000 barriles diarios de petróleo. Eso en 15 años representa más de 60.000 millones de dólares. Son 10, 15 millones diarios que dejamos de recibir. Al mes 300 a 350 millones de dólares. Al año como 4.000 millones de dólares. En 15 años, más de 60.000 millones de dólares se ha dejado de recibir por la incapacidad, por la corrupción, por la irresponsabilidad de Rafael Correa, de Lenín Moreno y de Guillermo Lazo, que repito, en lugar de seguir incrementando la producción diaria de petróleo, se ha venido a pique. Pero con esta plataforma tecnológica, para focalizar los combustibles, controlando y evitando las fugas, las pérdidas, los robos, el contrabando, va a haber dinero para nuevamente potenciar la producción de petróleo, para evitar o para parar la minería destructiva, especialmente aquella que afecta a las comunidades indígenas, para la facturación electrónica que ya está en ley, pero que no hay un control adecuado, y para seguir la trazabilidad de todos los productos, desde el momento que sale de la finca hasta el momento que llega al consumidor, o ya sea en el país o en el exterior, porque también hay mucho abuso. Los exportadores bananeros no le pagan el precio justo al productor. Entonces, con esta plataforma tecnológica se va a poder controlar y se va a decirles a todos aquellos que le explotan, a los productores bananeros, a los productores de café, a los cacaoteros, a los arroceros, a los maiceros, etcétera, porque se quejan del abuso que existe de los grandes exportadores. Con esta plataforma tecnológica podemos llegar con telemedicina, con teleeducación, a todos los sectores del país, en donde están nuestros hermanos indígenas que no tienen acceso a la tecnología, que están en el analfabetismo digital, porque no hay una herramienta adecuada. Y en lugar de vender a CNT, más bien la vamos a potenciar a CNT. Entonces, con un poco de creatividad, y dedicándose a trabajar, dedicándose a gobernar, se pueden cumplir todos los pedidos de la CONAIE y se va a desactivar la posibilidad de esa paralización que están anunciando los de la CONAIE, en donde algunos líderes obviamente están actuando de manera politiquera. Algunos líderes están demostrando lo que ya se ha denunciado a la opinión pública, que hay un pacto con el prófugo de la justicia, que inclusive se habrían reunido en un país europeo para recibir financiamiento para esta movilización, porque esa movilización exige algunas decenas de millones de dólares. ¿Quién pone la plata? Ponen los narcotraficantes, pone la narcominería, está financiando el prófugo de la justicia. ¿Quién financia? Porque alguien tiene que poner esas varias decenas de millones de dólares que cuestan esas movilizaciones, porque también tenemos que comenzar a hablar claro sobre estos temas. ¿Quiénes financian esas movilizaciones?
las movilizaciones contra Lenín Moreno, contra Guillermo Lazo, se mencionó que fueron financiados por el narcotráfico, por Rafael Correa, por la narcominería, porque, repito, alguien tiene que financiar ecuatorianos y ya no podemos permitir que nos sigan utilizando. Por un lado, repito y ratifico, estoy de acuerdo con el reclamo, estoy de acuerdo con la protesta ciudadana, estoy de acuerdo con las movilizaciones, pero sin vandalismo, pero sin afectar a la propiedad pública y privada. Movilizaciones que le lleven a cambiar de actitud al presidente de la República y que en lugar de gobernar para las mafias políticas, en lugar de gobernar para las élites económicas, se siente a gobernar en beneficio de las grandes mayorías, en beneficio del pueblo ecuatoriano. Perfecto. En la parte final, en base a todo esto, ¿usted está dispuesto a optar por una candidatura a la presidencia ya cuando toque el final del periodo, si es que Lazo llega a cumplir todo o si es que pasara algo? ¿Usted está dispuesto a lanzarse nuevamente al ruedo para ver si la gente apuesta por usted? Mire, para mí la política es sinónimo de convicción. Para mí la política es sinónimo de sacrificio, de esfuerzo. Y si cabe algo que lo he dicho en alguna ocasión, antes de yo ser político, yo soy ingeniero civil, fui el mejor graduado de toda la ESPE, fui condecorado por el presidente de la época, que era el presidente Borja, tenía un pequeño patrimonio familiar de 8 departamentos construidos por mí mismo. Ahí también se ve siempre la creatividad, esa decisión de progresar hasta el año 2000. En el año 2000, cuando ingreso yo a la política y hasta la actualidad, mi patrimonio de 8 departamentos se ha reducido a 4 departamentos. Porque la política cuando se lleva con decencia, la política cuando se lleva con honradez cuesta, a diferencia de casi la mayoría de políticos en el Ecuador, que ingresaron con un pequeño patrimonio y hoy son magnates y hoy tienen avión privado para movilizarse por el mundo. Miren esa inmensa diferencia. Entonces yo siempre estoy por el lado de las grandes propuestas en beneficio del país, justamente base a mi experiencia. ¿Y qué es lo que yo le estoy diciendo al Ecuador y también a algunos países latinoamericanos que me han invitado a dar conferencias? Les he dicho que el sistema democrático, el sistema legal, jurídico, inclusive económico en el Ecuador y en los países de América Latina colapsó. Hay que pulverizarlo. Necesitamos refundar nuestros países, necesitamos refundar el Ecuador, necesitamos en consenso todos los ecuatorianos y con una gran participación de los jóvenes, preparar una nueva constitución de la República, en donde, entre otras cosas, prohibido que gente con grillete, con glosas, que tengan vínculos con bandas delincuenciales puedan ser candidatos, en donde se exija la capacitación y aprobar un curso de capacitación para la dignidad que quiere ser electo. Si quiere ser concejal, alcalde, prefecto, asambleísta, presidente de la República, tiene que ser capacitado para que desde el primer día se ponga a trabajar. 3, tenemos que elevar el nivel de nuestros gobernantes, exigir título de tercer nivel. Si quiero ser asambleísta y no tengo un título de tercer nivel, pues tengo que estudiar y debo conseguir un título de tercer nivel para ser asambleísta, porque no puede ser asambleísta cualquier persona que a veces no pueden ni leer. Está bien, fueron excelentes futbolistas, glorias para el Ecuador y les queremos, pero la asamblea es otra cosa. Las leyes que se aprueban en la asamblea inciden positivo o negativamente en la vida de todos los ecuatorianos. Un nuevo código orgánico integral penal en donde se sancione con cadena perpetua a todos los delincuentes de cuello blanco, tipo Rafael Correa, tipo Jorge Glass, cadena perpetua. También para los jueces y fiscales que dejan en libertad a los delincuentes y se convierten en cómplices de la situación delictiva que existe en el país. También cadena perpetua para los miembros del Consejo Nacional Electoral. Hay muchos cuestionamientos de fraude electoral. Ganan candidatos por los que el pueblo no votó y ahí comienza el desangre de la patria y ahí comienza la corrupción, porque ese alcalde, ese prefecto e inclusive ese presidente de la República va a recuperar la plata que le dio al miembro del Consejo Nacional Electoral para ganar una elección que no la ganó de manera limpia. También cadena perpetua para los sicarios, para los delincuentes que violan a niños y niñas. Y todos los presos tendrán que trabajar para pagarse su comida, para pagarse su alimentación. Y para la discusión mayor, la posibilidad
y aquellos delincuentes que decapitan a las víctimas, que mutilan a las víctimas, pena de muerte. Para la discusión y también para una mayor discusión, la posibilidad de que si el delincuente de cuello blanco no devuelve la plata robada, su familia presa, su esposa, sus hijos presos, la familia más íntima del delincuente de cuello blanco. Porque ya no podemos permitir, se roban la plata del pueblo ecuatoriano, están 2, 3 años y luego salen libres a disfrutar de la plata robada porque no devuelven un solo dólar. Eso se acabó. También aprobar una ley de justificación e incautación de bienes, especialmente de bienes robados. Un funcionario público, no sé, vamos a ver de la Contraloría, o un juez, o un ex prefecto, se le calcula, a ver, usted trabajó tantos años en el sector público, cada año ganó tanto, debe tener, no sé, pues un patrimonio familiar de 200.000 dólares. ¿Cómo así tiene 2 billones de dólares? Justifique. Si justifica, se le aplaude, muy bien, le felicitamos. Si no justifica, esos bienes, esa fortuna incautada en beneficio del pueblo ecuatoriano y esa persona va a órdenes de la justicia. También una ley bancaria que permita atraer a la banca extranjera para que en competencia con la banca ecuatoriana bajen drásticamente las tasas de interés a niveles inferiores al 3% de interés anual, como es en el mundo, para de esa manera reactivar la economía, para que los pequeños, los estudiantes que no pueden ingresar a la universidad, hagan créditos baratos y a largo plazo. El taxista, el agricultor, la persona que vende legumbres en el mercado y a veces en la calle, puedan hacer créditos baratos y de esa manera vamos a generar empleo y al generar empleo va a bajar los niveles delincuenciales en el país y eliminar todas esas leyes que en el gobierno del expresidente prófugo de la justicia se crearon a favor de los delincuentes y en contra de los derechos humanos de la mayoría de ecuatorianos. Eso estamos impulsando, queremos darlo a conocer con mucha fuerza este 2023, el 2024, para que en el 2025, en el primer mes de gobierno, el próximo presidente del Ecuador convoque a una mega consulta popular para que sea el pueblo, para que sean ustedes jóvenes los que con su voto aprueben esa nueva estructura del Ecuador que nos permite ese cambio tan anhelado para todo el país. No a través de asamblea constituyente, no proyectos para que a través de la asamblea, que nunca las van a aprobar. Los diputados o los asambleístas no van a aprobar leyes que vayan en contra de sus intereses. Es el pueblo el que tiene que aprobar esta nueva estructura jurídica, esta nueva estructura política, esta nueva estructura económica que va a permitir el cambio del Ecuador. Yo puedo estar apoyando este proyecto, puede estar liderando, la ubicación no importa. Lo importante es que ojalá se logre el cambio que todos los ecuatorianos necesitamos y es una obligación de nuestra generación dejarles a ustedes los jóvenes un país vivible, un país en donde haya trabajo digno, donde haya salud digna, un país en donde los jóvenes puedan salir libremente a la calle y nadie les asalte, puedan hacer sus reuniones sociales con tranquilidad y que nadie les vaya a molestar. Así era el Perfecto. Ecuador hace varios años atrás y así es como tenemos que dejarles a ustedes jóvenes. Estimado Lucio, gracias por el espacio y gracias por la información y ese análisis acá sobre lo que está pasando en el país. Esperemos poder conversar en una siguiente entrevista más a fondo sobre estas propuestas en lo que serán las próximas elecciones más adelante. Gracias. Muchas gracias y siempre a la orden. Muy buenos días. Pluma Digital, conectando historias.